Mira, estos misterios son fascinantes y hablar contigo. Estamos hablando con Charles del Campo, investigador en metafísica. Su actividad es detective privado, escritor y es un periodista con nosotros del equipo hace mucho tiempo. Vamos a una pausa, seguimos tomando un café y enseguida volvemos con estos temas. Sí, no, una muy buena pregunta. Yo creo que todo tuvo su principio en las pirámides de Egipto. Y los grandes faraones en aquella época yo creo que tenían un conocimiento avanzado, de lo cual se especula que era por contactos extraterrestres. Hoy en día se dice más que nada, ¿no? Recordemos que antropológicamente se ha encontrado ya evidencia de la época de los sumerianos, entre Babilonia, hallazgos de arqueología y documentos, artes y todas estas clases de esculturas que dan índices de haber tenido un conocimiento más avanzado de lo que el hombre cavernícola tenía o el Homo sapiens ahora. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento fue pocamente esparcido, sino aquellas personas que eran selectivas y que los faraones consideraban iniciarlos. Coincidencialmente, en la Quinta Cruzada de la época medieval, cuando se invade a egipcios, los caballeros templarios se dieron confrontados con un grupo de los grandes faraones de Aknatón, que eran unas personas evolucionadas espiritualmente. Y muchos de estos caballeros templarios fueron iniciados. Y de ahí, coincidencialmente, proviene el linaje francés Ordre of the Croix Croix, la Orden Rosacruz, que hoy en día después se expande años después a lo que es conocido como amor, la Orden Rosacrucista. Y después los caballeros templarios establecieron su propia orden de Malta para representar y escoger a aquellas personas que iban a pasar por iniciación. Y la iniciación, ¿por qué era selectiva? Porque tenían un conocimiento selectivo sobre el dominio de la naturaleza. Y no solamente eso, sino tenían el control dentro de la parapsicología, que esto es hablado, telepatía, telequinesias, proyección astral y todas estas cosas que cubren el campo místico. Yo, como tú sabes, escribí un libro, Secret Societies Exposed. Soy el primer latino en el mundo en salir en CNN Internacional, donde mi primer libro fue comparado al de Da Vinci Code. Y me fue de lo más bien, vendí más de 1 millón de copias. Ahí yo estaba dando a descubrir todos los secretos de las órdenes y todo compaginado con fotografías como detective privado que soy, que fui a confirmar si en serio, si verdaderamente existían las escuelas secretas y místicas como se reclaman. Tú sabes que Yo te voy a decir sobre ese tema. Yo he consultado con doctores de neurología y me han enfatizado lo que tú acabas de haber dicho. Dentro de los parámetros de las escuelas esotéricas, tenemos hoy en día, y voy a ir a tu pregunta, la Sociedad Teosófica, los masones, como tú sabes, yo soy de grado 32, dentro del rito escocés, los caballeros templarios, y estudio también otras filosofías como el sufismo, por Pierre Pilayac Khan, y también de Idris Shah, también lo que se convierte de Nicolás Roerich, el Agni Yoga, y también uno de los libros más impactantes que hay allá afuera y menos conocido, que es el Bhagavad Gita, pero por Paramahansa Yogananda. Y toda persona, audiencia allá afuera, se tiene que preguntar algo. Por eso es que mucha de la fe del catolicismo, el cristianismo y de muchas de las religiones, desafortunadamente, han decaído en membresía, porque el hombre y la mujer han estado buscando una alternativa más científica fuera del dogmatismo que ha sido planteado por manipulación. Es algo completamente, la tecnología de hoy en día también nos ha dado acceso a información que antes, hace 10 años, estaba completamente restringida. Y no, es algo completamente dentro de los parámetros de parapsicología, como he mencionado, que toca todas estas cosas que son anomalidades y caen más dentro de la especulación que dentro de la ciencia. Algo muy interesante, yo he tenido muchas iniciaciones en estos parámetros de escuelas esotéricas, y algo que siempre he tocado como punto primario es que tenemos que primero deprogramarnos para poner una programación nueva
para poder comprender con flexibilidad e inteligentemente un camino nuevo a nuestra espiritualidad. Tenemos, por ejemplo, no para hacer crítica, pero como un análisis esotérico. Tenemos la Biblia por el avatar Jesús el Cristo, que es una de las mejores de todos los avatares que han hablado. Tenemos el Corán por Mohammed, tenemos a Krishna por el Bhagavad Gita y tenemos el Torah por Moisés. Tenemos 4 dioses que están los 4 en discrepancia completa desde el principio hasta el final y las predicciones. Entonces las personas se preguntan, ¿cómo puede ser esto posible? Y nos hemos aislado, que siempre la iglesia en ese monopolio nos ha llevado a ese punto, en creer por fe. ¿Y qué quiere decir eso? El entregarnos a una creencia sin dudar, sin cuestionar. Y eso es algo que el hombre hoy de tecnología moderna, nueva, está haciendo y lo quiere hacer ahora también espiritualmente. Y no necesariamente se encuentra en la metafísica con las creencias de las raíces del karma, la reencarnación y el dharma. Pero dentro de esos parámetros, coincidencialmente, es la mejor teoría que le da lógica y razonamiento a la existencia del hombre. Mira, déjame decirte algo interesante. Te pregunto porque tú sabes que ahí tengo, y vamos a aprovechar porque así variamos un poquito, empezamos un poquito. Yo no hago esta pregunta, Charlie. Nosotros le estamos dando a Colombia 400 millones de dólares para ayudar que no sigan estando o combatiendo la delincuencia y el narcotráfico. Sí, y las guerrilleras del FLN, la FARC, los paramilitares, los PEPES, todo eso. Yo me hago esta pregunta. ¿Cómo es posible que aumentaron la siembra de cocaína, de coca y de marihuana? De 40.000, ahí hay 140.000 ahora. Digo, ¿quién gana? Dame la impresión. Y después me entero que la FARC, por testaferro, tenían supermercados, compraron propiedades en todos lados. Inversiones. Y yo me voy a preguntar, ¿cómo vas a luchar tú con una gente que está mezclado, comprado a los políticos? Y no voy a dar los nombres porque muchos de ellos fueron ayudados por sus campañas indirectamente. El país petrolero, que no voy a mencionar el nombre, estaba recibiendo millones de dólares de ahí para ayudar a esa campaña, de lo cual se usó mucho dinero para el soborno de senadores y congresistas y así pudo coger boleto. Yo creo que a última hora, porque él iba a pedir el comunismo, ¿no? Entonces iba a ser ese aliado con Venezuela, con el socialismo desastroso que hay desafortunadamente por esta circunstancia que está pasando el pueblo venezolano, que es algo increíble, ¿no? No, son factores increíbles. El ser humano está en un camino de autodestrucción y no está mirando sus límites. Yo me pregunto, ¿en qué época estamos? Faltas de neurona. Mira, yo creo que es una apatía colectiva. La situación de Colombia yo creo que ahora va a tener un cambio positivo con el nuevo presidente, indiscutiblemente. Hay muchos exiliados venezolanos que están ahí por la opresión socioeconómica que tiene Venezuela en estos momentos, ¿no? Venezuela, coincidencialmente, es el país más rico en el mundo de petróleo y no todo es mercadeado. Y en estos momentos tienen el problema bancario que no pueden sacar el dinero. Yo tengo clientes en Venezuela, yo viajo activamente a Venezuela y hago consultoría donde proveo vehículos blindados y proveo entrenamiento de escolta al personal que ellos tienen para que no sean secuestrados, entrenamiento de antisecuestro. México es otra cuestión. El año pasado estuve allí en Juárez, que es la ciudad en México más peligrosa del mundo, clasificada por el Pentágono de Estados Unidos y las embajadas, más que Irán y Afganistán. ¿Por qué? Porque tienes a los narcotraficantes de los Zetas que están envueltos en secuestro y el que está en la Procuraduría y el que está a cargo en la policía de la división de antisecuestro está bajo el pago de los Zetas de los narcos. Yo estuve allí haciendo unos antisecuestros de unas extracciones en este lugar. Es algo interesante de todas estas cosas porque Venezuela, Colombia y México es ilegal que una persona como yo en la industria privada pueda hacer rescate y hasta pago de bolsa de rehenes, que eso es inaudito, ¿no? Pero bueno, eso pasa mucho. Entonces yo voy y les proveo las contramedidas para que no sean secuestrados, para hacer reducción de potenciales de robo, secuestro y 100.000 cosas de crímenes que pasan en cada cultura. Pero yo voy a esto.
Si estamos sabiendo que yo defiendo el país, que no le descuentan directamente el 10% o el 15% pero a toda la burocracia en Miami, vas a ver la plata que nos ahorramos. No vayas tan lejos, vean lo obvio. El desafortunado evento de 9/11, que yo eso le llamo un autogolpe, coincidencialmente el avión que entró supuestamente al Pentágono fue exactamente en la oficina donde estaban los papeles de una auditoría que previamente Rumsfeld, el ministro de Defensa, estaba testificando el 15 diciendo, nos faltan 3 trillones de dólares, 3 trillones, y no sabemos dónde está. Y nunca se investigó eso. ¿Dónde está ese dinero? Oye, 3 trillones. ¿Cómo? Yo quiero saber una cosa. Allá hay contadores, allá hay auditorías. ¿Cómo puede ser posible que 3 trillones se desaparezcan? Y esto está en YouTube, Rumsfeld, siendo indagado un día antes del 9/11 y le preguntan, ¿cómo usted, ahora que cogió esta posición, va a poder saber dónde hay 3 trillones de dólares? Y la respuesta de él ante el Comité de Inteligencia del Senado y el Congreso fue lo siguiente. Usted dígame qué música usted quiere que yo baile y yo empiezo a bailar. Y todo el mundo empezó a reírse. Eso es una porquería. Si se desaparecieron 3 trillones de dólares porque se los repartieron entre todos los congresistas del Congreso y Senado. Y por eso es la posición más codiciada que hay en el mundo. Porque cuando entras de senador y congresista es por vida, papá. De ahí no te baja nadie. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Óyeme, yo viajo a las carreteras de Estados Unidos. Las carreteras de Estados Unidos son tercer mundismo. Eso da miedo y es desafortunado. Entonces nos están imponiendo ahora un seguro, de lo cual si tú no pagas ese seguro, te lo quitan de tus impuestos. Si no tienes impuestos porque estás desempleado, te quitan tu casa. Si no te pueden coger el impuesto, quitarte la casa, vas preso. Y eso es ilegal, eso es una imposición fascista. Eso da miedo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ¿por qué lo mencionamos? Porque la política hoy en día nos está afectando en cada casa, que antes no afectaba tanto. No, sí, antes, yo me acuerdo. Por favor, y ahí es cuando hablo de los seres maléficos, de los arcángeles caídos, de los espíritus caídos que sí están influenciando a los hombres a convertirse en demonólogos y que ya pierden la razón de la moralidad, pierden el conocimiento de los principios y los valores. Fíjate que déjame tocarte un punto interesante sobre esto, ya que mencionaste el Papa del Vaticano. Y a mí me encantan todas las religiones, a mí me encantan todas las filosofías. Son sabias, hay muchas cosas, sí, pero son para manipular. Sí, sí. Bueno, el hinduismo más pagano que eso es increíble. Y a mí me encanta el Bhagavad Gita, porque hay 5 Bhagavad Gitas, ¿no? Igual que tenemos una Biblia, hay 10 interpretaciones diferentes, los metodistas, los bautistas, los testigos de Jehová, los luteranos, por ahí para adelante, ¿no? Entonces hay una parte del Bhagavad Gita que dice... Los que vienen ahora que te hacen iglesia en cada cuadra diciendo que te pone cualquier pastor acá. No, increíble. Pagando 200 pesos. En la época medieval había un papa que se llamaba Malaki, duró solamente un año, ¿no? Tuvieron que envenenarlo. Y él creía en todas estas cosas de esotéricas y místicas y de telepatía, coincidencialmente, que no se había desarrollado en aquel entonces como telepatía, pero sí como clarividencia. Y lo que se llamaba era sorcery, que no sé interpretar eso, pero cosas de brujería, ¿no? Y hablando porque mencionaste ahora también a Fidel Castro y cómo esto compagina con eso, Fidel Castro le hicieron registrado más de 300 atentados. El FBI trató de matarlo. La CIA trató de asesinarlo. La mafia fue contratada para tratar de liquidarlo. Grupos paramilitares del exilio americano, cubanos, entrenados por la CIA, de lo cual yo fui entrenado en la época de los 80 por la CIA como un paramilitar en la OPLC, Operación para la Liberación de Cuba, que estaba bajo el comando Omega. Gente fuerte. Abdala, Alfa 66, OPLC, Omega 7, el grupo C4. Y Fidel Castro nunca se le acercó nadie al anillo. ¿Por qué? Bueno, pasa tiempo. Entra aquí uno de los escoltas del personal y pide exilio político. Se lo dan. La CIA, el DIA, el NSA, todos los grupos de inteligencia, el FBI, el servicio secreto lo entrevista. Cuando terminan coger, lo cojo yo, privadamente, ¿no? Y le digo, dime por qué y qué es lo que hace a Fidel Castro, por qué tú no le fundaste y le pegaste un tiro, ¿no?
Y dice, bueno, Charlie, el cubano quiere ir tanto a la misa que a la procesión y al velorio. Yo digo, no, eso no puede ser así. Me dice, mira, Fidel Castro tenía que se hizo un trabajo en el Congo con el palo mayombe, que es la parte del sacrificio humano. Por eso es que él después fue a ayudar en África y estuvo peleando en Zimbabue y en Rodesia. Déjame decirte, porque el trabajo que le hicieron a Fidel Castro demonológico le traqueteaba a los mameyes. Yo soy anticomunista y revolucionario todavía, déjame decirte, ¿no? Yo no soporto el comunismo para nada, porque mis padres lo perdieron todo y yo entré a este país como un cubano exiliado, ¿no? Y estuvimos expuestos al racismo peor de lo que lo tiene mucha gente hoy en día, ¿no? Pero al caso, el resultado de ver cómo ese hombre, después de 300 atentados, por asesinos entrenados por la CIA, francos tiradores, gente experto en explosivos, gente en experto en tóxicos de nitroglicerina, de Semtex, tú menciónalo, y nadie nunca pudo penetrar ni acercarse a los anillos de Fidel Castro. Entonces yo me sé cómo él emplea los anillos, de lo cual después entrevisté a otra persona que estaba a cargo de eso, oficiales, no esos que salen por la televisión diciendo que eran esto y eran lo otro. Y todos decían consistentemente la protección que él tenía. Esta persona que me hablaba fue y me enseñó en su casa, y yo no practico esa religión, al cubano le gusta mucho ese paganismo, y me enseñó lo que era el palo mayombe, y yo me quedé sorprendido y digo, Dios mío santo, ¿pero qué es eso? Tienes que matar a alguien, coger una carabela del muerto, tenerla ahí, tomarte la sangre, ser rayado con palo, todas esas cosas que es un intercambio entre el espiritista, el santero, el babalao, todas esas cuestiones, pero el palo mayombe es ya lo último. Mira, estos misterios son fascinantes y hablar contigo. Estamos hablando con Charles del Campo, investigador en metafísica. Su actividad es detective privado, escritor y es un periodista con nosotros del equipo hace mucho tiempo. Vamos a una pausa, seguimos tomando un café y enseguida volvemos con estos temas.